Hola a todos, estamos en la Universidad de San Martín continuando con este ciclo de entrevistas que ha realizado la Gerencia de Cultura. La visita de hoy es Iñaki Urrezaga, como ustedes saben, es uno de los máximos referentes de la danza argentina. Él estuvo durante todo este mes de agosto ensayando y continuando con este fabuloso proyecto llamado Danza por la Inclusión. Iñaki, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, impresiones sobre esta visita a la universidad. Que es enorme. La verdad que cuando yo era más chico no existían los campus, para empezar. No había un lugar tan grande destinado a lo que es la información, el campo de desarrollo de las ciencias, y realmente venir hasta acá, San Martín, y ver lo que han logrado. ¿Cuántos años tiene la universidad? Y este año estamos cumpliendo 25 años. De hecho, la incorporación de proyectos que no son propios de la universidad tienen que ver con la celebración del 25º aniversario de la universidad. Son Claro. 25 años. Aparte, pudiste visitar el lugar destinado a la danza que hay en esta universidad. Y tienen unos salones que son una belleza. Que bueno, por gentileza de ustedes, pude trabajar a partir del 15 de agosto como para poder de alguna manera volver a retomar el ritmo no tan habitual, pero sí que los chicos puedan entrar en un acondicionamiento físico necesario, como para ya la semana que viene volver a nuestra sede y volver a empezar a trabajar y volver a empezar a bailar, y bueno, que se efectivice finalmente el camino que estamos recorriendo en desarrollo social y ahora finalmente en cultura. Vamos a hacer un poquito de historia. A ver. Este proyecto, Danza por la Inclusión, proyecto del cual sos el máximo referente, arranca 2012. ¿Cómo fue la historia un poco? Sí, y arranca inesperadamente en desarrollo social. Digo inesperadamente porque tal vez y seguramente no era el fin crear el ballet, sino era dar unas charlas, era dar unas prácticas, era era llegar a lugares donde no habían tenido la posibilidad de tener contacto más allá de la danza, ya con la cultura en general, porque fueron clases de teatro, clases didácticas, clases prácticas, clases de danza, mucha información acerca del arte, de la cultura, y también las posibilidades que el ser humano tenía de poder lograr el objetivo deseado aún viviendo en un pueblo del interior. Era un proyecto netamente federal. Totalmente. Así arrancó, hicimos como un año de todas estas clínicas, charlas, pruebas, sin ningún fin laboral, más que nada más que nada de investigación y de posibilidades de que los chicos descubran cuál era su verdadera vocación. ¿Y cómo fue dándose esto de que se va a pasar de los talleres, de las Y clínicas, bueno, a los ensayos? al otro año después se empezó con algún que otro espectáculo mínimo, disperso en la Argentina, en Entre Ríos, en el norte, en el sur. Y ya después al otro año hicimos una convocatoria más globalizada, más institucionalizada. Ahí se hicieron las audiciones públicas. Ahí hicimos casi 40 en todo el país. Ahí vinieron los primeros 40 bailarines, que fue un aluvión de gente. Encontrar esos 40 y la cantidad de gente que había ¿En audicionado. qué espacios se hacían generalmente esas Y audiciones? tenías, si ibas a una provincia o a la capital de la misma provincia, por ahí tienes la suerte de encontrar, no en temporada, un teatro abierto con disponibilidad del escenario o alguna sala alternativa. Si vas a un lugar donde ya no había teatro, tal vez en alguna escuela, en alguna academia. Si no existía esa posibilidad, en estadios o en lugares comunes donde se necesitaba un espacio bastante amplio y ni siquiera todos los requerimientos necesarios como para poder bailar. Pero bueno, era De- la forma también de poder llegar a atravesar a todo el país. Dentro de los talleres, había danza contemporánea, había danzas tradicionales. Sí. ¿Vos qué percibías que la gente iba a buscar en esos talleres? La posibilidad de conectarse con algo que les gustara hacer, o con algo que desconocían, o con algo que por primera vez era absolutamente libre y gratuito para todos, y estaba al alcance de la mano porque el municipio desde Capital Federal llegaba a la puerta de la casa de ellos. Ese hecho inédito yo no me lo voy a olvidar nunca, porque era la primera vez que tal vez el Estado llegaba y les abría las puertas y les daba las posibilidades, o les regalaba las zapatillas, o les daba la clase gratuita, o la charla, o tal vez eso derivaba también después en otra realidad, porque necesitaban otro tipo de ayuda que no era precisamente el de bailar. Fue un contacto mucho más humano y personal que artístico y profesional. Después de eso, después de ese conocimiento, es que se fundó todo el otro. Hay algo a mí me parece siempre un poquito extraño. La danza, el bailar, es casi un acto hasta primitivo, primario. Los niños bailan, empiezan bailando, dibujando. ¿Por qué vos crees que la danza, a medida que se hace más sofisticada,
empieza a adquirir ese prejuicio de elitista. ¿Por qué pensás que pasa eso? Porque lamentablemente fue como se concibió la danza clásica. La danza empieza como una diversión solo para la realeza, lamentablemente. En el siglo XIV nada era tan democrático como lo es en el XXI. Entonces había una sociedad que no lo vivía democráticamente en ninguna parte de su existencia. Entonces tenían los allegados a los reyes y nadie más, la posibilidad de disfrutar del espectáculo y no solamente disfrutarlo, sino en ese momento que se estaba gestando la danza clásica, de conocerlo. Entonces por años estuvo solo vedado a esa parte de la población, que después, bueno, después del derrocamiento y después de todo lo que devino de las culturas fundamentalmente occidentales, es que se allanó un poco y cuando la misma sociedad empezó a democratizarse, fue que empezó bajándose a todos los estratos sociales hasta llegar al día de hoy. Esta había sido la primera actividad en la cual vos tendrías algo parecido a la docencia, a la transmisión de información. ¿Es la primera vez que hacías algo parecido? De forma pública, ¿no es Bien. cierto? O en el Estado, mejor dicho. Yo toda la vida fui docente de los, no solamente docente, yo fui el creador de los espectáculos que armaba. O sea, de alguna manera, con los bailarines que yo trabajaba, hacía la docencia artística sobre ellos mismos porque tenía que montar el espectáculo el cual yo soñaba por hacer. Entonces, siempre desde muy chico, te diría desde muy temprana edad, no solamente bailé los espectáculos que hice, sino también los coreografié, los dirigí, me metí en la escenografía, me metí en el vestuario. Bueno, en los que se hizo con Danza por la Inclusión también. Hay Claro, siguió proyectos. la misma línea, porque yo después, cuando tuve la posibilidad de hacer esto, ahí fue 2 años después de haber logrado el proyecto, que yo tomé conciencia de lo que estaba haciendo. Fue totalmente un acto inconsciente desde muy chico. Nadie nunca me lo preguntó, siempre surgió como posibilidad de hacerlo y yo fui adelante. Ahora me doy cuenta que yo en realidad no soy un simple bailarín, que no soy solamente un director, sino que también estoy a cargo de la formación artística de cada ser humano que viene al proyecto, porque fundamentalmente trabajan conmigo. Comparando tu experiencia como alumno Sí, y como docente o divulgador, sí. ¿en qué vos te querías diferenciar con lo que vos aprendiste, en el modo en que vos aprendiste las cosas? Fundamentalmente yo tuve docentes muy grandes, muy, muy grandes. Entonces, si bien yo tenía docentes muy grandes y yo era muy chico, porque yo tenía 8 años, 9 años, 10 años, al cual en el Instituto del Colón te trataban, no sé al día de hoy, pero en ese momento ya te trataban de usted. O sea que era una distancia, era como las maestras de las películas de Catita, todas de negro, era, todo, era casi como un luto la relación que había. Muy distante. Con los bailarines, primero yo fui un director muy joven, después soy un director atípico porque soy un director que a la vez también baila con ellos arriba del escenario, que eso es una diferencia enorme. Y también ellos tampoco tienen 8 años, tienen 20, tienen 25, tienen 30 y tienen 35. Y yo tengo apenas 40. Entonces, de algunos hasta ni siquiera generacionalmente me marca una diferencia. Claro. Entonces, no tuve un parámetro muy grande de decir esto sí y esto no, porque es en realidad un ejemplo del cual no me puedo ver reflejado por lo que te explico de cómo yo tuve mis prácticas docentes. Lo que sí te puedo decir es que me gustaría, y es lo que logro y es lo que intento, no sé si lo logro, pero sí es lo que intento, estar cerca de ellos. Me parece que esta nueva docencia que se viene, hay un hilo muy delgado y muy fino que ellos empiezan de a poco a comprender, que uno estando cerca de ellos, uno puede comprenderlos tal vez en todo. Trata de darles el tiempo para escucharlos en todo, o sea que la apertura hacia la comprensión está. Eso no quita que uno los pueda justificar en muchos de los actos que llevan adelante. Pero esa posibilidad de comprenderlos en mi época no existía, por ejemplo, porque el alumno no hablaba, solo miraba al profesor, si el profesor levantaba la mirada y era prácticamente de una obediencia de vida lo que se le tenía al docente. Eso es impracticable hoy en día, porque las nuevas generaciones hablan, protestan, gritan y repreguntan. Entonces, siempre y cuando eso tenga un fundamento y sea de forma educada, está avalada de parte mía. Si no viene desde ese lugar, no, porque entonces se pierde la autoridad también y el respeto hacia el otro. El proyecto de Danza por la Inclusión
en principio tener esta cuestión de incorporar bailarines nuevos, actuar como una herramienta social de desarrollo. Pero también hay una cosa que me interesa con respecto al público que se puede generar y con otras actividades que hay alrededor de eso. Por ejemplo, el de la gente que hizo los trajes en las actuaciones de ustedes, que eran cooperativas. Sí, ¿Todo eso estaba pensado en Danza por la Inclusión o se fue dando también? se fue dando de a poco, porque el primer día ellos, los primeros bocetos cuando se les presentaron las cooperativas, salieron corriendo, pobre gente despavorida, porque bueno, el nivel de detalle y también, no porque ellos no supieran coser, sino porque no sabían coser para bailarines. Es una especialidad también diferente. El bailarín necesita la estética, necesita la visual, pero también necesita tener la ropa cómoda como para poder ser moldeable al cuerpo o a las figuras que la danza misma tome y desarrolle. ¿Y qué fue con el público nuevo que se fue generando, con todas esas actuaciones que iban haciendo ustedes? Y bueno, por ejemplo, es muy gracioso y muy curioso porque mismo en Buenos Aires, mucha gente para mí me vio bailar, sí, la gente que pudo pagar una entrada y tal vez muy cara. Este proyecto acercó a mucha gente que me había visto bailar y que le gusta el proyecto y ha seguido viniendo. Ha acercado a gente que no me había visto nunca, ha acercado a gente que viene por el proyecto y ha acercado a gente que nunca pudo tener la posibilidad de entrar a un teatro. Ya no estamos hablando de ver un ballet, de entrar a un teatro. Entonces alcanza a todos los estratos sociales. Y eso es lo lindo. Cuando vos vas a ver una función, te das cuenta el que sabe ballet, el que no, el que busca una butaca porque nunca se sentó en ella y no sabe cómo encontrarla, si está llena y el acomodador no llega a tiempo a acomodarla. Es realmente muy lindo. Es un proyecto fabuloso. En cuanto al repertorio que eligieron para hacer, Sí. hubo clásicos, hicieron Giselle, por ejemplo, pero y también una versión de Dios se lo pague. La Un homenaje pregunta a mi es, abuela. eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es la historia? Y además, yo lo entiendo por lo menos que también se incluyen temáticas nuevas en la danza que tal vez estaban un poco postergadas. ¿Me contás la historia un poco de esa? Porque Dios se lo pague, primero es un homenaje a mi abuela, pues desde que yo nací, mi abuela es Zully Moreno, es como la Rita Hayworth de la Argentina, Lo era. ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. yo ya nací con esa imagen. Después, Dios se lo pague, primero fue una obra de teatro, Ujú. hecha en la Argentina. Curiosamente, poca gente lo sabe. Dios se lo pague se hizo con tal éxito que fue la única obra de teatro que se hizo en dos sedes a la vez, en el centro y en Belgrano, porque Belgrano en ese momento era la época de las quintas. Después Amadori, por semejante suceso irrefrenable de la sociedad porteña, lo va a ver porque no entiende por qué esa obra estaba produciendo lo que sucedía en Buenos Aires. Y cuando la ve se enamora de la obra y le da esa parte de cine, cinematográfica, que es. Porque en realidad la obra de teatro es muy chica, es muy corta y no tiene toda la parte de la espectacularidad de las fiestas y la sofisticación de los trajes de ella y todo lo que era el cine de oro de esa época. Entonces la obra tiene esas dos conjunciones. Primero, como era una obra de teatro, tiene un trama fabuloso, como todo núcleo teatral, que es lo primordial como para poder desarrollar una historia hermosísima. Y después tiene toda la parte visual que le dio a Amadori, que yo también la pude recuperar para poder hacer ballet, que implica todos esos cuadros tan grandes, ese desenvolvimiento de tantos bailarines, esa parte escénica, donde es el lucimiento de los artistas, más físicamente hablando. Entonces tenés la parte artística y también tenés la parte muy teatral de la obra, que hace para mí una conjunción, pero mágica, a la hora de hacer algo. Y después porque me parecía que la danza misma para estar viva necesita fundamentalmente creaciones nuevas que nos alimenten, que saquen nuevos brotes de las personas y que puedan justificarse momentos de inspiración a lo largo de un proceso creativo. ¿Vos sentís que la apuesta de Dios se lo puede es como la conclusión más redonda de toda esta actividad de Danza por la Inclusión hasta el momento? Hasta el momento, qué sé yo, es por ser argentina además fundamentalmente. Y además porque este proyecto tiene la posibilidad, que es lo que yo trato de gestar, que cosas que hagamos en este proyecto no se hayan hecho en otro lugar. Cosa que el público que venga por una característica, venga a ver un estilo de repertorio, venga a ver, no sé, como un cineasta que tiene un estilo definido de cine, como, una persona, como algo de autor. Es decir, yo lo que busco fundamentalmente es que eso suceda porque es lo que nos va a dar como emblema y es lo que necesita la compañía, apoyarse en alguien en quien cimentarse. ¿Cuáles son los proyectos próximos? En realidad la pregunta es también un poco cómo
fuera a continuar este proyecto con el cambio de gestión nacional. Todas las cosas cambian cuando hay un cambio de gestión. ¿Y cuáles son los proyectos inmediatos que tienen con Danza por la Inclusión? Mira, el proyecto es tan sólido que yo creo que excedería al kirchnerismo, va a acceder al macrismo y sucederá con el gobierno que venga. Cuando las cosas son realmente correctas y fecundas, pertenece al nacionalismo, ¿no es cierto?, de los argentinos. La ideología mía es la misma, de poder seguir creando obras. Estamos en un proceso creativo de poder hacer Romeo y Julieta también, por primera vez. Y ya después para fin de año, del año que viene, de nuevo. Yo ya estoy atrás de un proyecto nacional que se pueda llegar adelante, no hablo mucho porque para todo lo que es cine necesitas derechos. Por supuesto. Que te los den. Pero bueno, es esa misma ideología la que yo trato de llevar adelante, que cada vez toma más crédito y más rédito porque los bailarines están mejor formados. Entonces, a mejor formación de ellos, mejor es el resultado. Se van incorporando nuevos bailarines. Y empezamos siendo 40, ahora somos 53 y Dios quiera lleguemos a 60, que es el cupo máximo. Bueno, Iñaki, muchísimas gracias. Esperamos tenerte de vuelta en la universidad en próximas ocasiones. Vamos a seguir las cosas que haces con el grupo. Y bueno, te tienes que ir a bailar ahora porque te están esperando los muchachos. Están haciendo precalentamiento. Muchas gracias y bueno, Iñaki Urresaga en la Universidad de San Martín.